Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, continuamos entonces en la reunión y ahora vamos a tener el tiempo del estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando un temita distinto, pero sin duda que va a ser de mucha bendición porque es algo que todos tenemos que recordar siempre y ponerla en práctica, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando un poco de la Biblia, la palabra de Dios, y lo que significa o lo que debería significar e importar en nuestras vidas. La Biblia es el libro más antiguo del mundo y ha sido traducido a cientos de idiomas y dialectos. Es un libro divino del cual se ha escrito miles de libros de estudio, ¿verdad? Y es un libro que ha costado la vida de aquellos que se han esforzado en conservarlo y en traducirlo para que hoy en día lo tengamos nosotros a nuestro idioma, ¿verdad? Este libro tan importante. Pero lamentablemente, este libro, la Biblia, es poco leído por aquellos a quienes hemos sido salvos, somos hijos de Dios, y muchas veces no se le da la importancia a la Biblia, a la palabra de Dios, como se le debería dar. Y tenemos un versículo, el cual vamos a estar estudiando hoy, y yo lo voy a leer, te animo a que lo puedas buscar en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Capaz que encuentran primero Crónicas, segunda de Crónicas, luego viene Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer y vamos a estar estudiando en esta mañana. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos ahora. Señor, bendice tu palabra, danos entendimiento de estas verdades, Señor, y poderlas poner por obra en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, ayúdales, Señor, para que puedan estar en todo el mensaje y escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En este versículo nos está hablando de un hombre llamado Esdras, ¿verdad? Y este hombre había sido llamado por Dios a restaurar el culto a Dios después de los 70 años de exilio, ¿verdad? Y en este versículo podemos ver cómo Esdras se preparó para su misión, para su objetivo. Y en este versículo nos da 3 desafíos que todos debemos aceptar en cuanto a la palabra de Dios. El primer desafío que vemos es la primera parte del versículo, ¿verdad? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. El primer desafío que tenemos es estudiar la palabra de Dios. Esdras preparó su corazón en primer lugar para inquirir, es decir, estudiar la palabra de Dios. Como dice ahí, la ley de Jehová, ¿verdad? Las palabras de la ley de Jehová se traducen en hebreo como la Torá.
la cual representaba al Pentateuco, ¿verdad? Sin embargo, la traducción judía le atribuye a Esdras el haber recopilado y ordenado los demás libros del Antiguo Testamento, a tal punto que era como un conocedor no solo de la ley, sino también de los profetas y los salmos. Por tanto, Esdras fue una persona que dedicó su vida al estudio de la palabra de Dios. A tal punto que en Esdras 7:6 vemos que dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés. Ahora, la Biblia nos exhorta, y es una exhortación, ¿verdad?, a estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué cuesta tanto? Yo creo que en Uruguay es algo más cultural, y no voy a encerrar todos dentro de una misma bolsa, ¿verdad? Pero el uruguayo en general no tiene la cultura de sentarse a leer, a sentarse a estudiar, ¿verdad? Pero estamos hablando de una cultura general. Ahora, como hijos de Dios, nuestro deseo, nuestro anhelo, debería ser y tendría que ser el estudiar la palabra de Dios. Porque la Biblia nos exhorta a estudiar la palabra de Dios. No nos tenemos que quedar solamente con el mensaje que escuchamos. No, tenemos que preocuparnos por estudiar la palabra de Dios. Ahí es cuando las personas entran en un conflicto, ¿verdad? Y prefieren una religión que una relación verdadera con Dios. Si decimos nosotros que tenemos una relación verdadera con Dios y no una religión, bueno, parte de esa diferencia la demostramos estudiando la palabra de Dios. Los religiosos no estudian la palabra de Dios, o si no, no estarían en una religión. Pero tenemos la bendición, hermanos, de cada uno de nosotros en nuestra casa tener una Biblia. Hay hermanos en este mundo, en distintos lugares del mundo, que son perseguidos, que no pueden tener una Biblia abierta para estudiar la palabra de Dios. ¿Y cuánto anhelan hacerlo? A veces no valoramos lo que tenemos hasta que no lo tenemos. Tenemos que valorar la Biblia que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué pasa eso de que buscamos para allá y buscamos para allá y no encontramos los libros de la Biblia? Por falta de estudio. Tenemos que preocuparnos por estudiar la palabra de Dios. A los israelitas les mandó a meditar y a atarlas a su corazón. Miren lo que dice Deuteronomio. Vamos a ir más para adelante en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sin duda que nuestro Señor Jesús también
Estábamos viendo el Antiguo Testamento, nos vamos para el Nuevo Testamento, y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús les ordenó a sus discípulos, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ¿cómo vamos a poder compartir el Evangelio si no estudiamos la palabra de Dios? Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, exhorta a los creyentes a crecer en el conocimiento perfecto de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 3:18, yo lo leo, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo basta con leer la Biblia, necesitamos escudriñar las Escrituras. Y escudriñar significa estudiar y meditar constantemente de manera sistemática sus verdades. Y a Josué, el Señor le ordenó el ser esforzado y valiente para meditar en su palabra y ponerla en práctica. En Josué 1, 7 y 8, yo lo leo, no se preocupen. Josué 1, 7 y 8 dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas, a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Nuestro constante pensamiento tiene que ser la palabra de Dios, hermanos, y debemos esforzarnos por ponerla en práctica, lo cual nos da otro desafío más que ahora vamos a estar viendo. Pero, hermanos, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Había preparado su corazón para inquirirla, para estudiarla. Eso es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No solamente los pastores, los misioneros, las maestras de clases de niños, todos tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y ahí es cuando llega que tantos creyentes dicen, bueno, pero hasta ahí. Yo no tengo tiempo para estar todo el día leyendo la Biblia. Está bien. Yo no te digo que pases todo el día leyendo la Biblia. Pero sí es importante que le dediques un buen tiempo. El Señor te regala 24 horas del día. Bueno, de esas 24 horas puedes apartar un tiempo para tener tu devocional, para leer la palabra de Dios. No te quedes, como te digo, todos los días compartimos un devocional en el grupo de WhatsApp. No te quedes solamente con eso. Cada uno de nosotros tenemos que dar nuestro tiempo personal con Dios. Nuestro tiempo de sentarnos y abrir la palabra de Dios. Si tenemos familiares que aún no conocen a Cristo, es un testimonio, hermanos. Porque o si no, ¿qué es el testimonio que estamos dando? Sé que a veces es difícil, es complicado en distintas circunstancias y situaciones, pero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. A veces nos estamos alimentando más de programas de televisión, de Facebook, de programas de radio, de chismes de otros vecinos, que de la palabra de Dios. Por eso es importante el tomar la actitud que Esdras tomó.
Esdras había preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios. Y no solamente eso, sigue diciendo nuestro versículo, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, ¿y qué dice? Y para cumplirla. Ese es el siguiente desafío, el desafío de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Si la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios y vemos que nos dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a los oyentes, bueno, no vamos a estar diciendo malas palabras. No vamos a estar diciendo chismes. No, vamos a ponerla por obra, la palabra de Dios. Vamos a decir palabras que sean de edificación, de bendición a los oyentes. No basta, no es suficiente solamente conocer la Biblia, debemos vivirla. No sirve de nada el llegar a ser unos grandes estudiosos de la Biblia si no vivimos lo que conocemos. Esdras fue una persona que comprendía el desafío grande que tenía de guardarse del pecado y vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque sabemos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, lo que tenemos en la palabra de Dios, ¿qué es? Cosas buenas para nosotros. Si nosotros rechazamos lo que dice la palabra de Dios, no esperemos que tengamos grandes éxitos, ¿verdad? Porque Dios lo que puso en su palabra es para nuestro beneficio, hermanos. No es para atarnos y darnos con un látigo, no es eso la palabra de Dios. Ese concepto lo tienen los incrédulos. Los hijos de Dios tendrán que ser nuestra delicia. Y que, como dice el Salmo, ¿verdad? Nuestra delicia sea meditar en su ley de día y de noche. Esdras fue una persona que comprendió este desafío. Ya Dios había exhortado a los israelitas para que ellos y sus descendientes cuidaran de poner por obra todos sus mandamientos. Y ojo, hermanos, si bien, como hemos enseñado, estamos en el tiempo de la gracia de Dios, en la dispensación de la gracia de Dios, no quita eso que no debemos respetar los mandamientos del Señor. Debemos obedecer los mandamientos del Señor. Dice otra vez en Deuteronomio, yo lo leo, está bien, capaz que lo tienes todavía ahí, Deuteronomio 6, 1 y 2, dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, de igual forma, en el Nuevo Testamento se nos ordena a poner por obra la palabra de Dios. No basta con solo oír, no basta con solo conocer, es necesario vivir la palabra del Señor. Por eso, como ya lo hemos visto, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25, yo lo tengo acá anotado, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que se considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hermanos, el tercer desafío que tenemos, dice nuestro versículo en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y luego dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El desafío de enseñar su palabra. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El tercer desafío que tenemos es el enseñar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había escogido a los sacerdotes para que ellos instruyeran a todos los habitantes de Israel, hombres, mujeres y niños y extranjeros. Dice Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros para que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La iglesia del Señor tiene el mismo llamado, hermanos, para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Por eso mismo decía, es necesario estudiar la palabra de Dios para poder compartir el Evangelio. No nos quedemos con, yo nunca voy a enseñar. Yo puedo hacer otras tareas dentro de la iglesia, pero yo enseñar no. Está bien. Pero sí el Señor nos manda en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué dice ahí? Por tanto, id y haced discípulos. Hermanos, no solo el pastor, no solo los misioneros tienen que ir y predicar el Evangelio. No solo el pastor, no solo los misioneros tienen que discipular a otros. Tú también lo puedes hacer. ¿Para eso qué? Necesitas estudiar la palabra de Dios. Es fácil decir, tal vez pasar un contacto. Está bien que lo hagan, hermanos. Yo doy gracias a Dios por eso, pero pasar un contacto, que el pastor vaya a hablar con esa persona porque él sabe más. Como digo, está bien que se haga, no hay problema, pero es también tu responsabilidad que tú puedas ir y predicar el Evangelio a otra persona, que tú puedas guiar a Cristo a una persona, que esa persona acepte a Cristo como su Salvador y que tú también puedas discipular a esa persona. Es nuestra responsabilidad, hermanos, el estudiar la palabra de Dios. Tenemos programas de discipulado, muchos lo han hecho. Es necesario el sentarnos y estudiar la palabra de Dios. Porque como dije, tenemos 24 horas por día. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios? Desde su inicio, la iglesia se ha encargado de predicar y discipular a las personas. Y hoy no es la excepción. Este mundo necesita ser cambiado. Las personas necesitan ser cambiadas por la palabra de Dios. Y esto también requiere de nosotros, los cristianos, una gran preparación. De hecho, el apóstol Pablo le ordenaba a Timoteo a realizar esta importante tarea, sin importar las dificultades. Dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, necesitamos estudiar la palabra de Dios para poder compartir a otros. No nos quedemos solamente con lo que aprendemos los domingos, los miércoles. No, necesitamos el meditar en la palabra de Dios, estudiar lo que dice la palabra de Dios. Siempre, siempre. No voy a decir nombres, pero me encanta cuando voy a visitar a una de las hermanas y al lado de su sillón siempre tiene la Biblia abierta. Y ella dice, yo hago alguna cosita, me siento y capaz que alguno dice, bueno, pero la hermana tiene tiempo, yo tengo muchas cosas para hacer. Todos podemos hacer tiempo. Si queremos, podemos. Si queremos hacer ese tiempo para abrir la palabra de Dios y leer, y como siempre digo, ¿verdad? Si hay preguntas, estamos para ayudar. Abrimos la palabra de Dios, empezamos a leer, ¿verdad? La palabra de Dios, podemos empezar por los evangelios, empezar a generar ese hábito. Son hábitos, hermanos, que tenemos que generar en nuestras vidas. Como estamos viendo los miércoles, ¿verdad? La importancia de la oración, generar el hábito de orar. También tenemos que generar el hábito de sentarnos a tener nuestro tiempo con Dios. Meditar en la palabra de Dios. Esdras nos dice ahí, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 desafíos nos deja Esdras. Estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar a otros la palabra de Dios. Todos lo podemos hacer, hermanos, pero es dominio propio. Es decir, bueno, este tiempo voy a apagar mi celular, voy a poner en silencio, voy a apagar el televisor, me voy a ir a un lugar tranquilo, voy a abrir la palabra de Dios y voy a leer. Voy a sacar apuntes de ver lo más importante de los versículos, a ver qué es lo que Dios me quiere decir a mí. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, no sé, le voy a mandar un mensaje al pastor a ver si me puede ayudar con esto, a ver qué significa esta palabra. O esta presión, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, es importante. Es importante el meditar en la palabra de Dios. Es importante el apartar un tiempo para aprender mucho más de la palabra de Dios. Te animo de corazón para que puedas apartar ese tiempo día a día. Yo no digo de estar todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con la Biblia en la mano. Un momento que puedas abrir la palabra de Dios, que puedas meditar en lo que dicen las Escrituras, y vas a ver que vas a encontrar esa paz que estabas necesitando, ese descanso, porque la palabra de Dios está llena de promesas, pero tenemos que descubrirlas. ¿Y cómo? Meditando en la palabra de Dios, leyendo, estudiando la palabra de Dios. Hermanos, la vida del creyente, el hijo, la hija de Dios, necesita alimentarse de las palabras de su Padre. Tenemos que escuchar el consejo de nuestro Padre. Sin duda que cada uno de nosotros hemos, desde niños, ¿verdad? Hemos escuchado el consejo de nuestros padres.
bueno, cuánto más tenemos que escuchar el consejo de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y terminamos con la reunión por hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este ejemplo de Esdras, que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Señor, te ruego, danos hambre y sed de tu palabra, que cada día tengamos ese deseo de abrir tu palabra, de meditar en ella, de escudriñar tus escrituras, no siendo solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Bendice a mis hermanos, te doy gracias por ellos, te ruego que tú los sigas cuidando, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.